Muy buenas noches, Liderazgo Emprendedor les da la más cordial bienvenida. Agradecemos que nos acompañen en esta quinta sesión. Gracias por seguir con nosotros a través de estos viajes, que se les grabarán en la memoria, para después poder regresar a ellos y revivirlos. Mucho más que otros días, los invitamos a desconectarse de todo y que sientan lo que están sintiendo. Solo déjense llevar y estén presentes. El día de hoy tendremos la sesión denominada Aprende a lidiar con tus emociones y recréalas. Estará a cargo de Juan Manuel León Contreras. Él es un gran amigo, fue mi jefe en algún momento, es un apasionado en el estudio en diversos temas, como son la fotografía, el arte, educación, el neuroaprendizaje y las teorías de los sentimientos. Sus estudios son muchos y muy vastos. Algunos son, él es maestro de administración, especialista en mercadotecnia, en desarrollo humano, en arteterapia, en hipnosis y reprogramación mental, en constelaciones familiares. Cuenta con diplomados en logoterapia y situaciones límite, tanatología y sentido de vida, y claro, psicología organizacional. Es también terapeuta holístico, líder de yoga de la risa, maestro Reiki y clown hospitalario. Actualmente es docente en las áreas de mercadotecnia, diseño, desarrollo humano y liderazgo. Es fundador del Centro Humanista de Arte y Psicoterapia y ha comenzado a navegar con nosotros en varios temas en liderazgo emprendedor. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Gracias por estar aquí y al ataque los valientes. Juan Manuel, son todos tuyos. Paulina, es un gusto. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes compartiendo en este momento. Y pues comencemos efectivamente, como dijo Paulina, el día de hoy un tema por demás interesante, por supuesto, hablar de emociones, un tema que definitivamente me apasiona y esperemos que en este recorrido de 2 horas podamos compartir muchísimo acerca justamente de las emociones. Entonces, tenemos ya nuestra presentación. Y en esta presentación tenemos una primera lámina que dice, no hay decisión sin emoción. Me gusta siempre empezar de esta manera. Y yo quisiera preguntarles, ¿qué opinan de esta frase? No hay decisión sin emoción. Los escucho o por escrito, como ustedes gusten. Bueno, empiezo yo. Adelante. ¿Qué tal, Manuel? Un gusto. Saludos para todos. Creo que la emoción es el deseo que nos impulsa a tomar una decisión, por lo que primero me viene a la mente al leer esta frase, ¿no? Creo que es lo que nos motiva a tomar un camino o a emprender, quizás, a través de una emoción, de un deseo, de algo que anhelamos, ¿no? Bien. ¿Alguien más? Gracias. Creo que nadie más. Bueno, yo poco es... Sí, yo quiero comentar que adelante. creo que como en 2 libros he leído que no sé si, no tienen así como decidido exactamente si un pensamiento viene antes que una emoción o una emoción antes que un pensamiento, o al parecer prácticamente son automáticas. Entonces no podemos nosotros pensar en hacer algo sin que esto nos genere una emoción, o viceversa. No podemos tener una emoción sin que esta emoción nos genere un pensamiento. Así que si nosotros cuando tomamos una decisión es porque pensamos algo, pues ya también lo hicimos con el corazón, ¿no? De acuerdo, esto que mencionas es bien interesante. Efectivamente, todo está relacionado y la emoción con el pensamiento y no podemos separar. Sin embargo, muchas veces se ha llevado justamente a esta separación de la emoción de la parte mental, ¿no? Y esto es justamente lo interesante de las emociones y el recorrido que vamos a hacer para decir hasta dónde en realidad es posible esta parte del ser humano, de más que separar, podernos completamente integrar. Muy bien, gracias por participar. Adelante, Paulina, la siguiente. Hay una pequeña frase antes de continuar, un pequeño escrito en el chat que dice, creo que la emoción es el motor de nuestras acciones.
Aun si son tranquilas, uno decide de acuerdo a cómo se siente. Si se siente seguro, su decisión puede ser más positiva. Decidir si hacer algo. Sí, pusieron algunas más. Yo creo que la frase es muy cierta. La emoción regularmente es lo que más pesa en la toma de decisiones. Híjole, bien importante. Y como emprendedores, esta parte de emociones es vital. Muchas veces escuchamos el hecho de toma decisiones con la cabeza fría, toma decisiones objetivas y deja a un lado tus emociones. Ajá. La pregunta es, ¿cómo le haces para dejar las emociones a un lado? Cuando dice aquí, lo que más pesa en la toma de decisiones regularmente es una emoción. Entonces, continuamos. Aprende a lidiar con tus emociones y recréate, es el tema de la ponencia del día de hoy. Y pues vamos a ir desglosando muchas cosas. Adelante, Paulina, la siguiente, por favor. Mi nombre, bueno, ya lo dijo Paulina, Juan Manuel León Contreras. Para los que me conocen, para los que no me conocen, me dedico principalmente al arte, psicoterapia y desarrollo emprendedor, desarrollo empresarial. Adelante, la siguiente. Sean todos pues bienvenidos. Y les pregunto en este momento, ¿cómo están? Si yo les pregunto en este momento, ¿cómo están? ¿Qué me responden? Pues yo digo que yo estoy en un momento bueno, tengo trabajo, estoy trabajando en mi casa, tengo familia, entonces estoy bien. ¿Y cómo me siento? Pues me siento muy contenta, muy plena, muy dichosa. Gracias. ¿Quién más? ¿Quién más me contesta? ¿Cómo están? Por medio del chat dicen que tranquilo, relajado, contento. Bien, tranquilo, relajado, contento. Excelente. ¿Qué más? Y fíjense, ¿cómo hacemos diferencia cuando preguntamos cómo estás? Y muchas veces cuando preguntamos cómo estás o nos dicen cómo estás, la gran respuesta es bien o mal. Es complicada la situación que estoy viviendo, por eso estoy feliz, porque la vida hay que disfrutarla y seguir adelante. Escriben también aquí. ¿Y cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Nos lleva un poquito más a fondo, justamente a poder describir en algún momento sentimientos, emociones. Muchas veces cuando decimos bien, hay un montón de emociones atrás. Decimos mal y no se diga. Y a veces ese bien también está repleto de emociones. Y no se trata, por supuesto, de ir por la vida diciéndole a medio mundo todo lo que siento, pero sí muchas veces ese bien encierra muchísimas cosas que no nos deja ver realmente cómo estamos en este momento. En este momento tranquila, pero casi siempre pensando en el porvenir. No lo puedo evitar y eso me causa gran ansiedad. Entonces, una de las cosas en realidad que nos ayuda mucho es situarnos justamente en este momento presente. Y este momento presente es justamente el que podamos aprender a sentir. Bien, continuemos entonces. La siguiente. Esos, bueno, objetivos particulares, lo que tenemos aquí es que podamos conocer obviamente los elementos claves del proceso emocional. Y esto para propiciar un cambio individual, grupal y organizacional. Entonces, la siguiente, con esto nos genera beneficios de tener un conocimiento más profundo de nosotros mismos, asumir decisiones coherentes y elevar la dimensión humana de la organización. Estos son los beneficios que tenemos cuando nosotros realmente contactamos y reconocemos nuestros sentimientos, nuestras emociones. Entonces, continuamos la siguiente. ¿Sus expectativas cuáles son? ¿Alguna expectativa que tengan? Tener salud y trabajo, tener nociones básicas del manejo sano de las emociones, ¿de acuerdo? Mi expectativa es aprender a precisamente a conocer cuál es la coherencia entre lo que siento y lo que muestro, lo que pasa en mi vida.
porque, bueno, yo a veces digo, hay que disfrutar y disfrutar, pero a veces no disfruto y digo, ¿por qué no disfruto algo allá atrás, pero no lo sé encontrar? Bien, creo que el día de hoy vamos a aprender mucho en ese sentido. Mantenerme fuerte y segura al tomar una decisión, tener un buen manejo emocional, más saludable para tener un mejor estilo de vida a nivel personal y empresarial, por supuesto. Y esta cuestión personal y empresarial es bien, bien importante. Muchas veces decimos también que en el trabajo somos de una manera y en casa somos de otra forma. Y es cierto que nos comportamos muchas ocasiones de acuerdo al grupo o con la persona en la que estamos. Sin embargo, es bien importante también mantener esa coherencia de poder estar en el trabajo, de poder estar en la familia, de poder estar con los amigos y justamente poder en este reconocimiento de emociones, mantenernos en esencia y mantener justamente esa coherencia. Vamos a llegar a ese punto justamente de la coherencia. Creo que vengo con una expectativa relacionada a la inteligencia emocional y conocer del tema. Sí, por supuesto, inteligencia emocional. Vamos a ver el concepto de inteligencia emocional. No nos vamos a centrar completamente en la inteligencia emocional. Es importante mencionarla así definitivamente. Sin embargo, nos vamos a ir un poquito más a detalle y después esta inteligencia emocional que tiene que ver también con las 8 inteligencias, por supuesto, será tratado con mayor profundidad. Pero sí lo vemos, inteligencia emocional, disfrutar la vida, ¿de acuerdo? Muy bien, la siguiente. Reglas de operación, ya dijimos, micrófono apagado, pueden encenderlo si gustan hablar, cámaras abiertas o cerradas, sin problema, puede estar abierta, puede estar cerrada, es agradable en realidad cuando tenemos la cámara abierta y en un tema como emociones, justamente esta parte emocional que lo transmitimos a través de los gestos. A través de la mirada, por supuesto. Entonces, es bien interesante si podemos mantener nuestra cámara abierta en esta sesión. La siguiente, por favor. Bien. Y entonces, ¿qué significa lidiar? ¿Qué es para ustedes lidiar? ¿O qué significado tiene? Lidiar es enfrentar, ¿no? Lidiar es enfrentar. ¿Qué más? Sí. Tratar una situación, dicen por aquí. Atorarse con algo o arrastrar algo. Tolerar a alguien. Saber manejar una situación. Lidiar. Tiene que ver mucho con enfrentar, afrontar algo que no estamos de acuerdo, sopesar algo, trabajar con una situación que nos saca de nuestra zona de confort. Y muchas veces es justamente esto que están mencionando, lidiar, tolerar, enfrentar, pelear también tiene este significado en algún momento de lidiar, reñir con algo efectivamente con lo que no estamos de acuerdo. Y entonces el tema es lidiar con mis emociones. A veces hasta reñir en un momento dado. La cuestión entonces es, ¿y para qué quiero lidiar con mis emociones? Para saber tomar una buena decisión. Para saber tomar una buena decisión. Para enfrentar alguna situación, ¿no? Reconozco la emoción y entonces la atravieso y entonces ya la rebaso y ya pasa, ¿no? Bien, para no ser infeliz, dicen también aquí. De acuerdo, afrontar un problema. Y efectivamente, entonces, si lidiar tiene este significado, una emoción desborda, nubla mi razón. Fíjense cómo qué interesante, una emoción desbordada nubla mi razón. Quiere decir entonces que más que lidiar, lo que no me permite ser asertivo. En mi caso, creo que quedar, dice aquí,
bien ante los demás. Vayamos checando cada una de las respuestas. Creo que quedar bien ante los demás. Y entonces esta situación ya nos empieza a hablar justamente de la otra persona, de los demás. Y en algún momento, ¿en dónde quedamos cada uno de nosotros? Dice, aquí hay un dicho que dice que nunca tomes decisiones enojado, triste o muy feliz. Efectivamente, y hay muchos dichos en este sentido, Enrique, de tal manera que decíamos al principio, dice aquí que no se toman decisiones enojado, triste o muy feliz. Y de repente, con esta bola de sentimientos que pones aquí, ¿en qué momentos entonces sí podemos tomar una decisión? No estoy si no es enojado, triste o feliz. ¿En qué momento sí puedo tomar esa decisión de acuerdo a los dichos, obviamente, que se mencionan? Y aquí creo que más que lidiar con nuestras emociones, que tienen este sentido justamente de que nos confunden, de que reñimos, de que afrontamos un problema, más que lidiar, por ahí mencionaron la palabra reconocer, más que lidiar efectivamente, la parte importante aquí es convivir con nuestras emociones. Aprender a convivir con todas nuestras emociones. El ser humano está lleno de emociones y muchas veces las hacemos a un lado. Entonces aquí la parte importante es aprender a convivir con nuestras emociones, a reconocer todas nuestras emociones. La siguiente. Y es cierto, entonces vamos a revisar algunos conceptos para ello y tenemos el concepto de inteligencia emocional. ¿Y qué es inteligencia emocional? Muchos hemos escuchado de inteligencia emocional. ¿Qué significa? ¿Qué es para ustedes inteligencia emocional? El poder reconocer las emociones y poderlas manejar sin que nos desbordemos, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos muy enojados, no empezar a tirar golpes y decir de palabrejas y cosas así, sino detenernos un momento y entender que estamos enojados, pero que no nos podemos ir a esos extremos. De acuerdo. Dicen también que la capacidad de entender cómo nos sentimos y actuar asertivamente de acuerdo a una determinada situación. Bien. Manejar nuestras emociones, dice aquí también, para estar en un equilibrio y así poder ser asertivos. No dejar que las emociones nos afecten. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Dice Miguel. ¿Cómo es no dejar que las emociones nos afecten? Justamente sería que no nos, ¿cómo explicarlo? No dejar que por nuestro sentir o por nuestras emociones vayamos a actuar de una forma no favorable, o así lo entiendo yo, que no sea apta para las circunstancias. De acuerdo, Miguel, muchas gracias. La cuestión aquí es bien interesante porque dice, no dejar que las emociones nos afecten. Todas las emociones nos afectan. He aquí donde empezamos con la integración justamente del ser humano. Decir afectan es cualquier emoción nos afecta. Quiere decir que cualquier situación algo causa en nosotros. Y no estoy hablando al decir afectar de situaciones negativas, simplemente nos afecta. Algo sucede en nuestro cuerpo cuando tenemos una emoción. Y ahorita vamos a ir cada vez más profundo. Lulú levantó la mano. Adelante, Lulú. ¿Me escuchas? Sí. Por ejemplo, una emoción desbordada me nubla la razón, la inteligencia, y entonces en el momento de tomar una decisión no puedo ver bien hacia dónde es la mejor ruta para decidir.
Y ahora bien, como dices, las emociones están siempre presentes en nosotros, y si no me las conozco, reconozco en mí, entonces estas emociones pueden, pues voy a tomar malas decisiones, pero si las reconozco, las puedo gobernar. ¿Cómo es gobernar? Pues diferente de suprimir, porque cuando yo las quiero controlar o las quiero, ¿cómo se llama? Encapsular, en algún momento van a explotar como una llave express, ¿no? Por algún lugar van a desbordarse, y entonces podemos somatizar, o sea, son intensas a veces, y podemos hacer daños a nosotros mismos o a otros, o tomar malas decisiones. Claro, y entonces esa afectación siempre sucede. Ujú. Y aquí la cuestión es justamente el que podamos reconocer nuestras emociones. Dice que cuando uno está enojado, las palabras son fuertes. Estar consciente de lo que hacemos y responsables de nuestras decisiones, como dicen, lo que piensas concuerda con lo que haces. Creo que el objetivo de conocer y utilizar la inteligencia emocional es lograr la toma de decisiones con las emociones reconocidas, presentes y controladas, basándose en los hechos y cuestiones objetivas. Y no pensamos lo que decimos, dice también Mercedes. Ujú. Entonces, se trata justamente de ir a una parte cada vez mucho, mucho más coherente. Ajá, lo que decimos, lo que pensamos y, por supuesto, lo que hacemos. Esto es inteligencia emocional. La cuestión justamente es cómo le hago. Ajá. Porque está esta cuestión padre, pues, en el hecho de decir, reconocer mis emociones, tomar decisiones adecuadas. Ahora, ¿cómo le hago para ser inteligentemente emocional? ¿Cómo reconozco mis emociones? Ujú. La siguiente, por favor. Dice para Goleman, la inteligencia emocional implica 5 capacidades básicas: descubrir las emociones y sentimientos propios, reconocerlos, manejarlos, crear una motivación propia y gestionar las relaciones personales. Quiere decir que los sentimientos, las emociones no son solamente para nosotros, sino es para ese entorno con el que convivimos. Ujú. Entonces, estas capacidades de reconocer y descubrir nuestras propias emociones y nuestros propios sentimientos. Bien, siguiente. Y pues bueno, hablamos también de las inteligencias múltiples, que finalmente fue el origen propiamente de la inteligencia emocional. Coleman toma de Howard Gardner esta cuestión de las 8 inteligencias, y nos vamos a centrar principalmente en 2 inteligencias, en la interpersonal y en la intrapersonal. Hablamos propiamente de la lógica matemática, la verbal lingüística, la visual espacial, la física o kinestésica, la musical, la naturalista. Y nosotros para el caso de hoy nos centramos en 2. La siguiente. Y tenemos la inteligencia interpersonal. ¿Alguien quiere ayudarme a leer? Interpersonal. Se refiere a las relaciones sociales y está ligada con la facultad de percibir y distinguir los estados de ánimo, intenciones, motivos, deseos y sentimientos de otras personas a través de sus expresiones faciales, su voz y sus gestos. Se manifiesta en la habilidad de comunicarse claramente con otras personas y de trabajar en equipo. Muchas gracias. Y dice aquí entonces, reconocer también no solamente en mí, sino reconocer en otras personas. Ajá. Y no quiere decir, obviamente, que supongamos qué es lo que está sintiendo o en esta percepción que hagamos de la otra persona, no significa que adivinemos qué es lo que está sintiendo la persona, sino que en algún momento justamente seamos capaces de poder distinguir
y poder aceptar lo que la otra persona está sintiendo. Y entonces aquí tenemos esta inteligencia interpersonal, de poder comunicarnos con la otra persona sabiendo lo que está sintiendo. Pensemos en algún momento, me gustan siempre situaciones extremas porque son siempre muy buenos ejemplos, pero pensemos en una situación en la que una persona acaba de perder a un familiar. Entonces, esa persona está pasando por un dolor. No voy a llegar y voy a contarle un chiste. ¿Podría ser sinónimo de empatía? Sí, tiene que ver, por supuesto, esta empatía, ponerse en su lugar, en los zapatos del otro, como dicen, y obviamente mucho, mucho más allá. Pero no es suponer, no se trata de suponer, sino justamente, como mencionan aquí, de esa empatía. Entonces, ¿qué está sintiendo la otra persona para yo poder relacionarme adecuadamente con esta otra persona? ¿Qué estoy percibiendo? Y entonces, en ese sentido, también actúo de acuerdo a ello. Hoy en día hay mucho camino en esta cuestión de las mascotas, el sentimiento hacia las mascotas, por ejemplo, y alguien puede llegar y decir, ¿qué crees? Estoy triste porque se murió mi perrito. Ay, ¿por un perro estás triste? Entonces, esta cuestión interpersonal, ¿qué nos está diciendo la otra persona? Y entonces nosotros en ese sentido, de acuerdo a lo que nos dice, de acuerdo a lo que percibimos, actuar. La siguiente, por favor. Tenemos también la cuestión de la inteligencia intrapersonal. ¿Quién me ayuda a leer esta diapositiva? Intrapersonal. Implica el conocimiento propio y la habilidad de actuar conforme a ese conocimiento. Se refleja en la manera en que cada quien se ve a sí mismo, la aptitud para reconocer los estados de ánimo propios, las motivaciones, los deseos, el temperamento o la autodisciplina. Bien, muchas gracias. Y aquí tiene que ver justamente con nosotros, con cada uno de nosotros. ¿Cómo reconocemos nuestras propias emociones? ¿Cómo reconocemos nuestros propios sentimientos? Nuestros estados de ánimo, nuestros deseos, nuestras motivaciones y obviamente reconocerlos y cómo los expresamos. ¿Qué tanto somos capaces en algún momento de poder reconocerlos y de poder expresarlos? ¿Qué tanto somos capaces de? La siguiente, por favor. Bien, entonces tenemos que inteligencia emocional es justamente la inteligencia intrapersonal más la inteligencia interpersonal. Por eso les decía que nos quedábamos con estas dos, en la cuestión de las 8 inteligencias, nos quedamos con estas dos, y tenemos que la suma nos da justamente la inteligencia emocional. Cuando hablamos entonces de inteligencia emocional, hablamos de inteligencia intrapersonal e inteligencia interpersonal. Que bueno, ya mencionábamos, Daniel Goleman fue quien hizo o popularizó mucho más este concepto de inteligencia emocional que viene desde antes con este concepto de las 8 inteligencias. Sin embargo, 2009 más o menos, es cuando se empieza a dar mucho más importancia al término. Pero podemos decirlo de esta manera entonces, de manera muy concreta, inteligencia intrapersonal más inteligencia interpersonal. Bien. La siguiente, por favor. Hasta aquí hablamos de emociones, hablamos de sentimientos. La cuestión entonces es, ¿qué diferencia tenemos entre una emoción y un sentimiento? Hablamos de ambos muchas veces, por supuesto,
los utilizamos como sinónimos y hace un rato mencionaron que de repente no sabemos si primero es la emoción, el sentimiento, el pensamiento. Es todo tan de manera automática y obviamente neurociencia sigue haciendo avances, sigue estudiando de tal manera que de una u otra forma, para hacerlo mucho más didáctico, siempre está esta separación. Sin embargo, en el proceso humano efectivamente es muy de manera inmediata. Pero sí podemos marcar algunas diferencias que nos llevan justamente a poder reconocer nuestras propias emociones, nuestros propios sentimientos. Y vamos a establecer algunas diferencias. La diferencia entre emoción y sentimiento: la emoción precede al sentimiento. La emoción es primero. Posteriormente es el sentimiento. La emoción tiene que ver más con esta parte corporal. Completamente corporal. Y esto se refiere, piensen por ejemplo, cuando tienen hambre, cuando tenemos hambre, muchos decimos tengo un hueco en el estómago, pero tiene que ver con esta parte más del organismo. La emoción es fácilmente observada por los demás. El sentimiento no lo es tanto. Y cuando hablamos de emoción y decimos que es observada muy fácilmente por los demás, cuando estamos hablando de emoción, puede ser que nuestro tono de piel cambie, nuestro tono de voz puede cambiar también. Podemos en un momento dado estar temblando, o hacer ciertos movimientos. Es más, podemos incluso sudar si hay una emoción. Entonces, por eso es que dice que es mucho más observable por los demás. Entonces, podemos decir, estoy enojado o no estoy enojado. Y la mirada te dice lo contrario. En la cuestión emoción, la emoción es mucho más intensa y el sentimiento es menos intenso. La emoción es de corta duración y el sentimiento de mayor duración. Y el ser humano es la única especie que puede guardar sentimientos por más de 25 años. Chequen ustedes, tal vez hayan escuchado, tal vez conozcan a alguien que no le habla a una persona desde quién sabe cuántos años porque algo le hizo. Y desde hace 20 años, ¿será que el sentimiento está asociado a la depresión? Dice aquí. El sentimiento sí, por supuesto, está asociado a la depresión y a muchas enfermedades, definitivamente. La cuestión que ahorita la que vamos, por el camino que vamos a ir, es justamente el hecho de poder expresar nuestras emociones. Si no expresamos esas emociones, en realidad, ¿qué es lo que sucede? Le decimos, tiene resentimiento del ejemplo que nos dio. Claro, o sea, no le hablo a la persona, estoy enojado con esa persona de hace 5, de hace 10 años. A veces, incluso en algún momento dado, por cosas que en un momento dado ni nos correspondían. Entonces, es de mayor duración el sentimiento. Se dice también que un sentimiento bien expresado adecuadamente, dura aproximadamente 15, 16 minutos. Y pensemos en los niños. Los niños se enojan, los niños te dicen algo y al poco ratito, sin más, te pueden abrazar. Pero como adultos, nos quedamos con ese sentimiento. Nos enojamos y a veces dejamos de hablarle a la persona.
de repente sucede, y esto creo que todos lo conocen, de repente podemos cruzarnos con alguien en el pasillo de la escuela, del trabajo, y no nos habló, no nos volteó a ver una persona. Y pensamos, pues como no me habló, ya no le vuelvo a hablar. Y no le hablamos y pasan los meses y pasan los años. ¿Y por qué le dejé de hablar? ¿Por qué le dejé de hablar? ¿Cómo estás? Simplemente porque no me habló en ese momento. Entonces, nos quedamos con eso. Bien, si de corta duración, la emoción entonces es resultado de la evaluación organísmica, quiere decir lo que les decía hace un rato, completamente corporal. Y por lo tanto está al servicio de la supervivencia. Y esto, aquí el ejemplo muy válido es el estrés. El estrés que nos hace, que es una herramienta de supervivencia, cuando sentimos estrés, y esa primera reacción del estrés es justamente para supervivencia del ser humano. La cuestión es qué hacemos con el estrés posteriormente. Pero están al servicio de la supervivencia, la emoción. Por el lado del sentimiento, nos lleva más a un proceso cognitivo, es decir, sentimos esa emoción, la subimos a cabeza, procesamos, le damos nombre y entonces estamos hablando de sentimiento. Me quedo paralizado ante algo, siento que las piernas no se me mueven y entonces, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué está pasando? Tengo miedo, por ejemplo. Entonces le doy nombre a esa emoción, le doy nombre a lo que estoy sintiendo propiamente y entonces hablamos de sentimiento. Por lo tanto, está más fundamentado en la parte del desarrollo humano. Está al servicio del desarrollo. La emoción al servicio de la supervivencia. ¿Alguna pregunta, alguna duda aquí? Yo creo que por el momento no. Gracias. De acuerdo. Bien, la siguiente diapositiva. Bien, entonces, ¿qué importancia tienen las emociones y qué importancia tienen los sentimientos? Que permiten, por supuesto, preservar nuestra vida. Impulsan la toma de decisiones, son avisos de nuestras necesidades, indican lo que nos es significativo y lo que nos es importante, nos mantienen vivos, por supuesto, ayudan a comunicarnos e integrarnos a la sociedad. Cuando son falsos, señalan que algo requiere ser revisado. Y aquí empezamos a hablar de sentimientos, de emociones falsas. Y decir falsas quiere decir en algún momento que no las reconocemos como tal. Ahorita vamos a llegar a este punto de sentimientos falsos. Pero si no es el sentimiento adecuado, entonces necesito revisar algo dentro de mi proceso. Bien, siguiente diapositiva. Y aquí tenemos el proceso emocional. Este proceso emocional está basado en la teoría de Miriam Muñoz Polit. Y ella nos dice que, bueno, como seres humanos, obviamente hay una percepción, una sensación por parte del exterior. Y entonces tenemos una emoción. Esa emoción que dijimos es mucho más corporal. Y dentro de este proceso sube a cabeza, sube a razón, tenemos un sentimiento, lo podemos nombrar y cuando reconocemos, cuando nombramos ese sentimiento, surge entonces una necesidad. Detrás de toda necesidad hay un sentimiento. Si podemos reconocer esa necesidad, entonces podemos tomar una decisión, podemos tomar acción.
Y esa acción, por supuesto, si recorremos este camino adecuadamente, en el hecho de reconocer nuestras emociones, nuestros sentimientos y nuestras necesidades, podemos tomar una acción adecuada, una acción acertada que satisfaga propiamente nuestra necesidad. Ya hicimos ese recorrido emocional para llegar a reconocer nuestra necesidad. En este momento yo les pregunto, ¿qué necesitan? Si yo hago esta pregunta, ¿qué necesitan? ¿Qué me contestan? Yo tengo una pregunta. ¿Por qué entre la emoción y el sentimiento dice negación? Ahorita no hemos llegado todavía ahí. Vamos solamente de este lado. Dame un segundito, por favor. Ok, gracias. Ajá. ¿Qué necesitan? ¿Qué necesitan en este momento? Alguien que me conteste. ¿Qué necesitan? ¿O cuál es su necesidad? Encontrar un equilibrio. Encontrar un equilibrio. ¿Alguien más? Encontrar un equilibrio, pero emocional. Encontrar un equilibrio, pero emocional. Dos personitas que me dicen equilibrio. ¿Qué significa equilibrio? Normalmente la palabra equilibrio no la uso y les comento esto, si ustedes pueden compartirlo de igual manera. Piensen en la balanza, piensen en una balanza, piensen en los dos lados de la balanza. ¿Qué pasa cuando está en equilibrio? No pasa nada. Pues no, porque lo que tiene en un lado y el otro pesa lo mismo. Exactamente. Esa parte de equilibrio está justamente estática. No pasa absolutamente nada. Y cuando digo quiero encontrar un equilibrio en mi vida, o sea, pienso justamente como quiero estar así estático como la balanza y creo que no es el punto. Pensemos en un hospital, cuando se hace el electrocardiograma, ¿cómo son las líneas del electrocardiograma? Hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo, ¿cierto? Cuando la línea está justamente horizontal, ya no pasa nada, la vida se termina. Y entonces la vida, más que el equilibrio, es esa armonía que nos va a llevar justamente nuestras emociones. Y es como el electrocardiograma, arriba y abajo, arriba y abajo. A veces bien contento, bien feliz y bien alegre, pero también puede existir tristeza. Arriba y abajo. Y entonces mi vida está así, constante movimiento. Ese equilibrio, más que equilibrio, digo yo, armonía. Y armonía me va a permitir nuevamente, como lo dijimos al principio, convivir con mis emociones. Dice aquí una fuente de ingresos estable. Enrique, una fuente de ingresos estable. Cuando hablo de una fuente de ingresos estable, ¿qué es lo que necesito? Arreglar un problema, sanar rencores del pasado, alcanzar una paz interior. Vamos por esta parte mucho más emocional. Cuando dicen ingresos estable, hablo de dinero. Y si yo te digo que el ingreso, el dinero no es una necesidad, ¿qué me dices? El dinero no es una necesidad. Necesito no permitir que me afecte la actitud de alguien que a veces la siento como una agresión. De acuerdo. Vamos a llegar ahorita a un punto en donde vamos a distinguir obviamente necesidades también. Dice, es una necesidad indirecta ya que cubre alimentos, entre otras cosas. Perfecto. Es un mecanismo para llegar a un medio. Excelente. Entonces el dinero no es una necesidad. Es un medio y el dinero es un satisfactor. Tenemos que reconocer entonces cuál es nuestra necesidad. Por eso este camino. Sentimos la emoción, reconocemos nuestro sentimiento y nos damos cuenta de la necesidad. ¿Qué necesito?
Ujú. Y entonces acciono, tomo una decisión. Y este camino que pongo del lado justamente de acertada, tomar una decisión acertada, idealmente este sería el camino. Sin embargo, del otro lado pongo justamente la negación y la represión. En una sociedad en donde estamos muy acostumbrados a negar nuestras propias emociones, nuestros propios sentimientos, sucede justamente la negación de emociones y sentimientos. Por eso lo pongo de este lado, emoción, sentimiento y pongo negación, porque muchas veces los negamos. Estoy sintiendo algo, no es cierto, no siento yo eso. Decimos a las demás personas que no sientan. No te preocupes, no pasa nada, deja de llorar. Y entonces negamos nuestras emociones, negamos nuestros sentimientos. Piensen en un ejemplo típico, precisamente cuando siento coraje, lo disfrazo con canto, por supuesto. Ajá, claro. Cuando siento tristeza me enojo para que no se den cuenta que estoy triste y prefiero que me vean enojado a que me vean triste. Si me ven triste, muchas veces piensan que puede ser que piensen que soy débil y no quiero eso. Ajá. Entonces disfrazo la emoción. Adelante, Lulu. Lulu levantó la mano. Fíjate que, pues, yo sí acabo de pasar por un luto. Reconozco perfectamente lo que siento. Aunque, por ejemplo, mi papá me decía, cuando te sientas mal, o cuando tengas un problema, ya sabes que a veces uno se embota y como que te quedas ahí atorado en ese problema y lo estás, no sé por qué todos o algunos tendemos a veces a darle vueltas a ese problema. Entonces me decía, ríete, que aunque no tengas ganas, no es que lo vayas a olvidar, pero vas a cambiar, vas a transmutar ese sentimiento que tienes, ¿no? Entonces, me hace ruido en esta parte, no es que lo niegue, no niego el sentimiento X, por ejemplo, como dices, de enojo que tenga, sino que a veces cómo podemos lograr, porque, o sea, pues estás en una oficina, ¿no? Tienes que tomar una decisión rápido. Tu jefe está cometiendo, tonterías, digamos, o sea, cosas que no debería de ser. Tú, pues, estás molesto porque obviamente tú hiciste bien tu trabajo, pero tienes que tomar decisiones en el momento. Entonces, ¿cómo logras hacer ese cambio de emoción para ser asertivo? De acuerdo, pero fíjate bien aquí la cuestión. Si logras justamente con lo que mencionas, transmutar la emoción, de acuerdo, pero es aquí justamente la parte bien importante en donde si lo que estamos haciendo realmente está transformando para poder reconocer mi sentimiento y posteriormente mi necesidad, o simplemente lo estoy disfrazando y no estoy solucionando nada. Ajá. Pensemos, por ejemplo, la misma situación que tienes con el jefe gritón, enojón, y llego al gimnasio y le doy de trancazos al costal y digo, ya vine a sacar todo mi estrés y todo mi coraje aquí al gimnasio. Pero el día de mañana llego otra vez al trabajo, al mismo lugar, con mi mismo jefe, con la misma situación. Sin haber hecho nada. Sin haber hecho absolutamente nada más que, según yo, a darle de trancazos al costal. Ahí la disfracé. Ajá, porque en realidad mi sentimiento sigue ahí. Ajá, y realmente lo que estoy sintiendo es coraje, tal vez. Y necesito expresar ese coraje. No estoy diciendo ser agresivo, ¿eh? Sí, no digo, tampoco te vas a agarrar con tu jefe. Claro, sino qué es lo que no está siendo agradable de esa situación. Pero es que no se lo digo porque si se lo digo me corre,
estás negando lo que estás sintiendo. Por eso llegas a la necesidad errónea. Y la decisión errónea es ir a pegarle al costal, pero no estoy solucionando, no estoy expresando propiamente lo que yo estoy sintiendo. Y vámonos a un ejemplo más sencillo. Una pregunta. Ajá. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿cómo se llama? Cuando guardas silencio, aquí es donde podría usarse la resiliencia como un apoyo. Digo, porque, por ejemplo, en este caso que estamos poniendo... Como herramienta, claro, Ajá. pero nuevamente, esas herramientas y quedarse callado también es herramienta. Ajá. No, digo, de momento. No, sí, claro, de momento. claro. Aquí la cuestión es, ¿con qué frecuencia lo hago? O sea, el día de hoy me quedé callado efectivamente porque no le voy a gritar aquí delante de estas 4 personas. De acuerdo. Pero si tú te das cuenta que cada vez que quieres decir algo, no lo puedes expresar, algo está sucediendo. Entonces, un ejemplo mucho más típico. Una persona que está esperando a otra persona en determinado lugar, la persona que va a llegar llega tarde, 15, 20 minutos, y la persona que está esperando, por supuesto, está enojada. Llega la persona y le dice, ¿estás enojado? ¿Estás enojada? No, ¿por qué habría de estarlo? Bueno, se van al cine, salen del cine, se van a comer. ¿Sigues enojado? ¿Sigues enojada? No. Bueno, pues nos vemos entonces de hoy en 8. Ya, adiós, nos vemos de hoy en 8. Pero llegas temprano. Pues no que no había pasado nada. No que no estabas enojado, no que no estabas enojada. La pregunta es, ¿por qué no expresas? Entonces aquí en este reconocimiento de sentimientos es, ¿cómo estás? ¿Estás enojado? ¿Estás enojada? Sí estoy enojado. Y mucho. Si vas a llegar tarde, solamente avísame, mándame un mensaje. Hoy en día es mucho más fácil. Mándame un mensaje y dime que vas a llegar tarde para moverme de aquí porque me molesta estar esperando aquí. Y te aseguro que si podemos expresar ese enojo, la ida al cine y la comida se disfrutan. Decía hace un rato, un sentimiento bien expresado no dura más de 16 minutos. Entonces, si llegamos a este punto de reconocer qué me enoja, por ejemplo, hablando de enojo, qué me enoja y poder expresarlo, ahí es justamente donde podemos reconocer posteriormente esta necesidad. La cuestión muchas veces es que ese enojo lo guardo, y entonces exploto posteriormente como la olla express. Porque estuve aguantando, estuve guardando. Entonces tenemos que aprender también a reconocer justamente esto. ¿Estoy enojado? ¿Qué me enoja? ¿Qué me hace sentir triste? Y poder expresarlo. A lo mejor en el trabajo resulta que a alguien le molesta que le digan Lupita, por ejemplo. Ay, me choca que me digan Lupita, que me digan Guadalupe. Oye, Lupita. Ay, me fastidia. ¿Y por qué no le decimos mejor que no me llame Lupita? Así de sencillo. Si no reconocemos entonces nuestros sentimientos, si negamos nuestros sentimientos, es aquí donde decimos hay un sentimiento falso. No es el sentimiento realmente lo que estamos sintiendo, sino lo estamos cambiando. Y por supuesto tenemos entonces una necesidad falsa. Y pongo aquí represión justamente
Porque entonces, si no reconozco mi emoción, perdón, mi necesidad, ¿cómo pretendo satisfacerla? ¿Cómo voy a satisfacer mi necesidad cuando realmente no sé qué es lo que necesito? Y entonces muchas veces reprimimos. O sea, vamos a y no hago la acción correspondiente. O sea, me reprimo en esta parte. Sí, ya reconocí mi sentimiento. Perfecto, estoy molesto, estoy enojado y esta cuestión de trabajo. Ajá, le voy a decir a mi jefe. No, mejor no le digo porque no sé que si le diga algo me corre. Entonces me quedo callado. Ya llegué al hecho de reconocer la necesidad, pero no me atreví a tomar acción. Y nuevamente entonces el ciclo, nos quedamos en esta parte rondando. Es bien importante entonces reconocer emociones, reconocer sentimientos, reconocer nuestra necesidad y poder tomar acción para satisfacer esa necesidad. Bien, siguiente diapositiva. Y podemos hablar de tipos de sentimientos. Y pongo aquí sentimientos positivos y negativos, porque parece ser que es la primera clasificación que hacemos de sentimientos positivos y negativos. ¿Consideran ustedes que hay sentimientos positivos y negativos? Yo sí. Dime un sentimiento positivo. De plenitud. ¿Y un sentimiento negativo? De traición, de abandono. De traición y de abandono. Que deterioran nuestro desarrollo humano, lastima nuestra autoestima, por supuesto. Y en los positivos podemos encontrar, obviamente, la alegría también. Y más que positivos y negativos, sí, paz en positivo, negativo, ansiedad. Cuando hablamos de positivos, hablamos obviamente de alegría, hablamos de felicidad, hablamos de carcajadas, de risas, pero incluso este sentimiento positivo de alegría. Podríamos estar todo el día carcajeando felices y contentos así a lo máximo. Si tenemos esta parte de ser completamente alegres por mucho tiempo, obviamente en esta parte inteligente del cuerpo humano, en esta parte de regulación, empieza a doler el estómago. Sí, no hay un equilibrio. ¿Les ha sucedido? Sí. Sí, por supuesto. Y entonces hace justamente que baje toda esa adrenalina para poder entrar en esta parte de mucho más tranquilidad. ¿Para qué? Para que el cuerpo no llegue a un desastre. Entonces, ¿sabes qué? Necesitas bajar toda esta adrenalina para estar mucho más tranquilo. Entonces, ese sentimiento positivo, que parece ser tal cual positivo, vivirlo por mucho tiempo con esta intensidad, obviamente nos llevaría también a algo negativo. Por eso es que algunos dicen, no, positivos y negativos, no, sino hablemos más que cualquier otra cosa de sentimientos agradables y desagradables, o placenteros y displacenteros. ¿Por qué? ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Antes, es que ahorita hablabas acerca de la ansiedad. En esas, pensé que te ibas a adentrar un poquito en esta parte. No sé, ¿es debido precisamente a la no expresión del sentimiento? O... Sí, ahorita vamos a ver aparte. Los objetivos de cada uno de los sentimientos y su función que tiene cada uno de los sentimientos, por lo menos los básicos, y no nos vamos a centrar en la ansiedad, los vamos a ver de manera general, que todos los sentimientos efectivamente nos pueden llevar a algo. Dice aquí, Gracias. de hecho, queda una pregunta, ¿qué podemos hacer cuando expresamos nuestras emociones a personas a las que no parece importarles cómo nos sentimos?
Bien interesante. Ujú. ¿Qué podemos hacer cuando expresamos nuestras emociones a personas a las que no parece importarles cómo nos sentimos? Yo te regreso aquí la pregunta. ¿Qué haces ahí? ¿Ve? ¿Qué haces ahí si la persona con la que estás no le importas? Estoy siendo muy tajante en esta respuesta. Ajá. Pero justamente los sentimientos nos llevan a hurgar entre nosotros, a ir justamente para con nosotros. La persona que no, a la persona que dice, parece no importarle lo que sentimos, necesitamos obviamente hacer nuevamente este recorrido emocional para llegar al punto justamente de la necesidad y decir, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Qué te hace mantenerte en ese lugar, en ese espacio? Y hablo propiamente de relaciones, hablo propiamente de situaciones laborales también. Cada uno, ¿qué hace que permanezcamos en un determinado lugar? Que va obviamente a lo que estamos sintiendo, por supuesto, a lo que estamos necesitando, pero es bien importante por ello poder reconocerlo. La siguiente diapositiva, por favor. Y tenemos entonces sentimientos básicos. Miriam Muñoz los pone de esta manera, los llama Matea: miedo, alegría, tristeza, enojo y afecto. Para ella estos sentimientos son los básicos, y los menciona básicos porque dice que es el paquete con el que llegamos al mundo. Este es nuestro equipaje. Los sentimientos básicos son los que llegamos al mundo. Entonces, llegamos con estos sentimientos de miedo, alegría, tristeza, enojo y afecto. Bien, dice también aquí que pero si es nuestro jefe, lo mismo dice aquí, si es nuestro jefe, ¿qué hace que tú permanezcas ahí? ¿Qué hace que no puedas expresarle a tu jefe tus sentimientos? Bien, la siguiente, vamos a hacer un ejercicio muy rápido. No les pedí hoja ni papel, justamente con la intención de que en este momento pudiéramos obtenerla de manera muy rápida. Una hoja, papel. Todos podemos contar con hoja, lápiz. Sí, yo ya tengo. Excelente. ¿Todos? Ya. Sí. Sí. Excelente, bien. En la diapositiva podemos escribir en nuestra hoja los sentimientos como los tenemos aquí en la diapositiva: miedo, afecto, tristeza, enojo, en esta especie de T, para poder ponerle un numerito al lado. Bien, y entonces decimos, bueno, de estos 5 sentimientos que tienes, vas a escribir el número 1 al sentimiento que identifiques con más facilidad y que te sea más fácil de sentir, que lo expresas de hecho con mayor facilidad. El número 5, el sentimiento que te es más difícil de expresar y que lo haces con menos frecuencia. Siguiente, el número 2, de los 3 que te quedaron, le vas a poner el 2 al sentimiento que expresas con mayor facilidad, con mayor frecuencia. Y el número 4 al sentimiento que expresas con menos frecuencia, que te es más difícil de expresar. Te quedó un sentimiento, a ese ponle el número 3. Bien, ya está numerado los 5 sentimientos. Ahora, siguiente diapositiva, por favor.
checa esta afirmación. Tienes una tendencia a exagerar los sentimientos que pusiste en los números 1 y 2 para ocultar y no sentir los que tienen el número 4 y 5. Checa qué tanto te identificas con esta afirmación. Y si alguien quiere compartir. ¿Yo puedo? Claro. Ariel, dame un segundito y lo repito, por favor. Ajá, adelante. El 1 quedó en tristeza. El 2 quedó en enojo. El 3 en afecto. El 4 en miedo y el 5 en alegría. El 5 en alegría. ¿Qué tanto te identificas con la frase? Mucho. Actualmente muchísimo. Sí, normalmente este sentimiento de afecto, de alegría, que puede ser una persona muy afectiva, muy alegre la mayor parte del tiempo, para a veces ocultar determinadas tristezas o determinados enojos. Ajá, entonces el mundo me ve completamente feliz. Difícil expresar ese sentimiento de tristeza. No, es al revés. Es al revés. Ah, te entendí mal. Ajá, te entendí mal entonces. Ajá, es más fácil expresar la tristeza, creo que es el 1, ¿no? En segundo lugar, que me sea fácil expresar es el enojo, 2. El que me es más difícil expresar es el 5, pero fíjate, no, o sea, tú pusiste el número, tú pusiste el número 1, no, tú pusiste el número 1 y a la tristeza. Sí. Ajá. El que ahorita actualmente me es más fácil. De acuerdo. Entonces, bien, exageras estos sentimientos para ocultar los otros. Entonces, habrá que checar justamente qué hay qué hay detrás de estos sentimientos, haciendo este recorrido que hicimos de este proceso emocional para poder reconocer cada uno de estos sentimientos y ver en este camino cuál es esa necesidad. ¿Para qué lo hago? ¿Para qué lo oculto? ¿Para qué lo exagero? Porque nos va a llevar al final de cuentas a un reconocimiento de necesidad. Y entonces poder tomar una acción. ¿Sí? ¿Alguien más? Yo en mi caso el número 1 es enojo, el número 2 es alegría, el 3 es afecto, el 4 es tristeza y el 5 miedo. Tristeza y miedo, 4 y 5, tristeza y miedo, sí, 4 y 5. Que son los sentimientos propiamente que tratamos de ocultar. Ajá. Entonces, lo mismo aquí. ¿Qué es esa? ¿Cuál es esa tristeza? ¿Cuál es ese miedo que no quiero mostrar? Ajá. Y que lo pongo con estos otros sentimientos. Entonces, aquí la cuestión es nuevamente hacer recorrido de ese proceso emocional y darnos chance de sentir ese miedo, de sentir esa tristeza, de sentir todos nuestros sentimientos. Y una vez que podamos sentirlos, vamos entonces a darnos cuenta de cuál es esa necesidad, de qué es lo que estamos necesitando. Pero es bien importante hacer este recorrido. Este ejercicio nos deja mucho. Nos deja mucho de tal forma que si lo hacemos en un mes, en 2 meses o 3 meses después, seguramente la numeración, el orden que le pusimos, cambia.
Entonces podemos hacerlo de manera constante. Yo no digo cada 15 días, por supuesto, pero sí demos la oportunidad de hacerlo tal vez dentro de un mes, dentro de 2 meses, y ver entonces qué está sucediendo con lo que estoy sintiendo realmente. Siguiente diapositiva. Y aquí nos damos cuenta entonces que los sentimientos tienen objetivos, tienen una función. Muchas veces, como les decía hace un rato, por la cuestión cultural, negamos sentimientos, no nos permitimos sentirlos. Pero los sentimientos nos sirven para algo. El miedo nos sirve para protegernos. El afecto nos sirve de vinculación. Aquí con el afecto tiene que ver mucho esta parte de apego. Y el apego obviamente también tiene su función. La cuestión en algún momento dado, ahorita que veamos más esta parte de sentimientos, es no llevarlo justamente hasta donde nos hace daño, sino simplemente permitir reconocerlo y entonces poder expresarlo. La tristeza, ¿cuál es la función de la tristeza? La tristeza me lleva justamente a una introspección conmigo mismo, a retirarme y a ver qué es lo que está sucediendo conmigo. Y a veces por eso es que no queremos tocar la tristeza, porque dentro de nosotros podemos encontrar dolor. Pero si nos damos cuenta que nos está doliendo, podemos entonces resolver. Si no, vamos a estar tomando decisiones justamente que no son las adecuadas. Tenemos que el enojo nos sirve para defensa, nos sirve para poner límites. Entonces, si algo nos enoja, podemos poner límites. Para eso nos sirve enojarnos. Los sentimientos como tal, y aquí estos 5 iniciales que son básicos, ni positivos ni negativos. Todos los sentimientos tienen una función. Y si me enojo, me sirve para poner un límite. Y de verdad, no sé si a ustedes les suceda, pero hay personas que en un momento dado han dicho, es que no sé enojarme. Es que no puedo enojarme. Y es una sonrisa tremenda con la que cuando te lo dicen. Y no sé enojarme de tal manera que soportas todo. La alegría nos sirve, por supuesto, para vitalización, para energía, para fuerza. Carmen levantó la mano. Adelante, Carmen. Buenas noches. Hola. ¿Y qué pasa cuando son exagerados estos sentimientos? Bueno, yo, por ejemplo, salí el 1 tristeza y pues ya viendo el análisis dice retiro e introspección. Yo creo que soy a mi parecer, muy introspectiva. Un día me hicieron un examen psicométrico y salió que tengo alta tolerancia a la frustración. Eso salió en mi test. De acuerdo. He aquí con la parte que venimos recorriendo, inteligencia emocional, ahora que decimos reconocemos estos sentimientos, vamos justamente uniendo conceptos. Y entonces cuando dices, ¿qué pasa cuando es exagerado? La parte justamente de esta inteligencia emocional y el reconocer nuestros sentimientos nos lleva a lo que decíamos como se me fue el nombre. Este aparato que les dije del encefalograma, electrocardiograma. ¿Qué pasa? Que en algún momento puedo estar arriba, puedo estar abajo, arriba y abajo, conviviendo con todos estos sentimientos. Pero si me quedo con uno, si todo el tiempo estoy enojado, tengo que revisar algo. Si todo el tiempo, con el ejercicio que hicimos, que acabamos de hacer, si todo el tiempo estoy alegre, pero la tristeza no la tocó,
Posiblemente ahí estoy disfrazando o estoy ocultando mi tristeza. Tengo que hacer revisión para darme cuenta, para poder reconocer qué sentimiento está detrás y no quiero reconocer. Es como la bicicleta. Si la bicicleta se queda estática, pero si pedaleo, entonces sentimientos suben y bajan, suben y bajan. Por eso es importante poder reconocer todos nuestros sentimientos. Gracias. Última pregunta, ¿cómo se llama el test? Es que digo, ahorita ya lo contesté, pero para volver a hacerlo y recordar a qué corresponde cada número de respuesta. Puedes encontrarlo como Matea, así como tal, Matea. Ah, ok. Sí. Gracias. Gracias. Bien, entonces, siguiente diapositiva, tenemos sentimientos, bueno, estos sentimientos básicos. Dentro de esta clasificación también están los sentimientos de desarrollo y los sentimientos falsos. Entonces, en los sentimientos básicos, la siguiente diapositiva, ¿no? En los sentimientos básicos van a estar justamente la Matea, los que acabamos de ver. En los sentimientos de desarrollo, vamos a tener adicional a los básicos, a este miedo, alegría, tristeza, vamos a tener el orgullo, coraje, valentía, amor, confianza, aceptación y todos los sentimientos que, como dice el comercial de Shot B, te dan para arriba. Estos sentimientos que justamente van a contribuir al desarrollo del ser humano. Y aquí tenemos coraje, tenemos orgullo, tenemos esta parte de miedo que en realidad nos impulsan. Y ojo, aquí vamos a hacer diferencia con el otro grupo, porque el enojo, como tal, como sentimiento básico, me ayuda a desarrollarme. Si yo tengo miedo, si logro reconocer mi miedo, soy capaz entonces de protegerme. Si algo en algún momento me da miedo, soy capaz de protegerme. Por eso es que son sentimientos de desarrollo. La cuestión va a ser en un momento dado cuando pasamos al otro escalón o cuánto tiempo permanecemos con estos sentimientos. Siguiente. Y tenemos los sentimientos falsos. Estos sentimientos que sí van en deterioro del ser humano, lastiman el autoestima. Y los llamamos falsos porque en realidad estos sentimientos los hemos aprendido y vienen justamente de los básicos y de los de desarrollo. Celos, envidia, vergüenza, desolación, poder, abandono, rechazo, humillación, culpa. Todos estos sentimientos vienen de los otros dos, de básicos y de desarrollo, y la gran mayoría tal cual los aprendimos. Tengo una duda, ¿qué pasa si en dado punto nos quedamos atorados en un sentimiento y eso mismo nos tira por un tiempo prolongado? Bien, justamente lo que estamos hablando. Si me atoro con un sentimiento, quiere decir que necesito algo que revisar. Me tira por un tiempo prolongado. Dije hace rato, traigo este sentimiento desde hace 25 años. Quiere decir que no lo has expresado. Quiere decir que necesitas hacer algo con ese sentimiento. Y muchas veces aquí entra justamente la palabra que dijeron hace un rato de lo que pueden causar los sentimientos. Y si los sentimientos no los expresamos, nos causan enfermedades. Y podemos encontrar una relación muy profunda de sentimientos y podemos decir, este sentimiento de enojo que parece ser que es uno de los más comunes, y si yo no expreso mi enojo, llego al punto total de la ira cuando exploto. Si no los expreso, voy a tener entonces estrés, voy a tener colitis y toda la parte que se refiera al estómago. ¿Puede ser cáncer? Sí puede ser cáncer y va muy relacionado con el resentimiento,
con el odio, con la falta de perdón. Ups, dice, tengo muchos sentimientos falsos. Cada uno revisemos, por supuesto, cuáles son esos sentimientos. Ajá, algunos podemos decir, ay, yo soy muy celoso, yo soy muy celosa. Y cada uno de estos sentimientos, como dijimos, vienen de los básicos y de los de desarrollo. Cuando decimos celos, seguramente hay desconfianza. Ajá. Y no de la otra persona, de primera instancia de nosotros mismos. ¿Qué tanto estamos o no confiando, por supuesto? En envidia, ¿qué tanto deseo de la otra persona? ¿Qué tanto deseo de lo que tiene y puedo o no puedo conseguirlo y qué voy a hacer? Pero a veces dice aquí, dame un segundo, Lulu, pero a veces dice no podemos perdonar. ¿Qué hace que no podamos perdonar? La pregunta es, ¿qué hace que no puedas perdonar? Porque aquí lo voy a decir de esta forma, perdonar es hacerte un regalo. Perdonar es quitarte la carga que llevas tú. El perdón no es para las demás personas, el perdón es para ti, te libera. Y habría que entrar obviamente en cada uno de estos en detalle, pero así de esta manera muy general, el perdón te libera a ti, no a la otra persona. La otra persona puede estar comiendo en el restaurante feliz y contento mientras uno está acá no perdonando. La otra persona ni siquiera sabe que lo odiamos y nosotros acá enojados, resentidos y la otra persona feliz y contenta. Entonces, habrá que trabajar obviamente aquí con esta situación de no poder perdonar, por supuesto. Y cada uno. Por eso en la ocasión anterior les decía también que muchas veces en este sentido de emprendimiento, en ese sentido emprendedor, es obviamente el hecho de ver por nosotros. Y podemos emprender y vamos por este camino de qué estamos sintiendo. Podemos entonces, como dijimos, tener una empresa o tener un emprendimiento mucho más humanista. Porque conocemos, obviamente, nos conocemos nosotros, conocemos nuestras emociones y, por supuesto, podemos entonces conocer al equipo que nos rodea. Adelante, Lulu, por favor. Ya, disculpa. No te preocupes, al contrario. Es que no podía abrir mi micrófono. Ahorita, por ejemplo, estas cosas, cualquiera de estos de los falsos, ¿no? No sé, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Un abandono de un padre, de una madre, desde muy niño, ¿no? Y a lo mejor la tienes o no lo tienes ya presente. El que decías, los celos, ¿no? A lo mejor en algún momento fui o no fui celosa de alguien. Me sentí desolada, ¿no? O cualquiera de estos, o tuve vergüenza. En algún momento se quedó y a través del tiempo ese individuo pues de alguna manera lo presenta con facilidad, ¿no? Porque como dicen, son de esas cosas malas que nunca debemos de aprender, pero qué bonito las aprendemos y las seguimos repitiendo para flagelarnos, ¿no? Exacto. Entonces, por ejemplo, así como decías ahorita la del perdón, si ya no tienes a esa persona o no puedes, ¿no? ¿Cómo poder realizarlo? O sea, ¿lo puedo hacer yo sola o yo le puedo, digo, porque a lo mejor la persona ya vive en otro país o ya murió? O sea, ¿cómo puedo resolver esta parte de un perdón, de una vergüenza que a lo mejor se me quedó? Pero ya sabes, ¿no? Le damos duro al flagelo y lo seguimos metiendo en la cabeza. Entonces, claro, ¿cómo no seguir repitiendo esas escenas? Bien, aquí es bien importante para cada uno de nosotros, por supuesto que de manera personal, y como comentamos, vamos a ver cada uno qué tan fácil es en algún momento, porque en el recorrido también nuevamente como emprendedores reconocemos de poder decir, ¿puedo resolver esto con un amigo? ¿Puedo resolver esto con una amiga?
Puedo resolver esto de esta forma o reconocer también que en algún momento podemos y necesitamos ir a un proceso. Ajá. Porque no puedo solo, también es justamente reconocimiento de emprendedor, de decir, en este momento necesito ir con alguien, necesito ir a terapia para seguir un proceso. Y va a depender obviamente de cómo estemos cada uno. Para algunos y de acuerdo a una determinada situación puede ser simplemente la charla con un amigo. Ah, sí, ya resolví, fíjate que traigo esto, perfecto, ya lo resolví. Ajá. Para otros será más arraigado. Por ejemplo, ahorita que mencionas abandono. Y entonces, ¿sabes qué? Sí. ¿Qué prefieres? Sí te abandonaron, vamos a ponerlo en este extremo, de acuerdo, ajá, pero ¿qué crees? Que ya tienes más de 18 años. Y entonces, ¿cómo resuelves? Tienes dos caminos, o sea, seguir culpando a las personas o hacer caso de lo que sí puedes hacer a partir de hoy. Pero va en este proceso de reconocimiento y por eso digo, ¿puedo resolverlo yo de manera personal o necesito ir a un espacio para poder acomodar todo este caminito del proceso emocional? Porque a veces sucede, ¿no? Y no es propiamente el hecho de decir estoy mal, sino es simplemente, a ver, no se me acomoda como esta parte de sentimiento, necesito ver un poquito más claro. Sorry, me está sirviendo de terapia, gracias, estoy en ese proceso de reconocimiento. Hablar de emociones es eso. O sea, y obviamente es en un momento dado esto mucho más profundo, definitivamente. O sea, tiempo de 2 horas que nos quedamos en esta parte de qué podemos hacer cada uno de nosotros. Tenemos ahora el camino justamente del proceso emocional. Cada uno qué sentimientos reconoce. Siguiente. Una vez que recorrimos nuestros sentimientos, que reconocemos propiamente nuestros sentimientos, tenemos estas necesidades y podemos agruparlas en fisiológicas, psicológicas, de trascendencia y aprendidas. Y sin ahondar en esta parte de cada grupo de necesidades, porque también podemos definitivamente ahondar muchísimo, aquí la parte más importante es poder llegar al punto de reconocer nuestras necesidades. Distinguimos entonces necesidades fisiológicas, psicológicas, trascendencia, y esta parte bien importante de aprendidas, las necesidades falsas. ¿Las hay? Sí, por supuesto. Tenemos que distinguir entonces entre necesidades y satisfactores. Decíamos hace un rato, el dinero es un satisfactor. Las necesidades, obviamente, podemos hablar de comida, vestido, sueño, como estas necesidades fisiológicas, por supuesto, entrando a las psicológicas, de la necesidad de convivencia, la necesidad de pertenencia, las necesidades de trascendencia que tienen que ver con el dar, pero distinguimos 2 satisfactores: un carro, un teléfono y todo lo material, todo objeto es un satisfactor. Necesito un teléfono, no es cierto. El satisfactor es el teléfono y necesitas comunicarte con alguien. Necesito un novio, necesito una novia, por ahí hemos escuchado. No necesitas un novio, no necesitas una novia, necesitas compañía, necesitas afecto, necesitas algo más, pero el novio propiamente como tal es un satisfactor. Y se oye rudo, pero las personas somos satisfactores. Para cubrir, sí,
parte de estas necesidades, definitivamente. Ahora, estas necesidades aprendidas, que es aquí la parte más importante, son las necesidades justamente que vienen de los sentimientos falsos. Si tenemos sentimientos falsos, es un hecho que voy a tener necesidades falsas. Y si tengo necesidades falsas, mis acciones van a ser las equivocadas, porque no me van a llevar a satisfacer las necesidades reales. Por eso, bien importante recorrer este camino y llegar al punto de decir qué necesito. Ahora, dentro de estas necesidades falsas, ¿cuáles podemos mencionar? ¿Qué necesidades podemos mencionar aquí? Todas las necesidades que están relacionadas con la parte de insatisfacción. Estas necesidades que diríamos de esta manera no tienen llenadera. Siempre quiero algo más. Siempre quiero algo más. ¿Qué crees? Que acabo de entrar a trabajar y me voy a comprar un coche. Perfecto, ya te compraste el coche y ahora me voy a comprar una casa. Y voy a ser feliz ahora que me compre la casa. Ya tengo la casa, voy a ser feliz ahora que le ponga muebles. Ya tengo los muebles, pero no soy tan feliz porque le hace falta esto, le hace falta esto. O sea, no estamos contentos con. Y aquí va la parte justamente de vivir este presente, de disfrutar lo que tenemos. Estas necesidades falsas no quiere decir que no me compre un coche último modelo. La cuestión es, se hace falsa cuando sufrimos y nos atoramos con esto. Quiero un coche, pero no tengo el dinero para un coche, pero quiero un coche. Y me paso los días atorado en que quiero un coche. Quiero un coche. Pero no me muevo del trabajo donde no me da para el coche y culpo a mi jefe porque no me sube el sueldo y yo necesito un coche. Y si me aumentara el sueldo, yo podría comprarme un coche. No, pero el infeliz no me aumenta el sueldo y yo no puedo comprar mi coche. Entonces, es aquí donde nos atoramos con esto. Necesidades falsas no quiere decir que no compremos o que no satisfagamos esta cuestión de un coche, de una casa, perdón. La cuestión es qué tanto nos atoramos aquí con el alrededor. Tiene que ver también las necesidades falsas con toda la cuestión de poder y el poder por el poder. Y me refiero al poder por el poder cuando subo escalón en el área laboral. Y no tengo ningún sentido. O sea, quiero ser jefe, y quiero ser jefe, y quiero ser jefe, y quiero ser jefe, y entonces vivo solamente en esta cuestión. Y como emprendedores, obviamente, de hecho, dice aquí, de hecho sí, me frustro cuando las cosas no me salen como quiero. Y aquí habrá que hacer revisión, Carmen, cuando decimos me frustro cuando las cosas no me salen como quiero, que bien pudiera ser una herramienta definitivamente, o en algún momento dado, si se hace esta revisión, que tenga que ver con la autoexigencia, con la autoflagelación que mencionaban también hace un rato. Por eso es bien importante cada uno de manera personal, hacer esta revisión de este proceso del camino emocional. ¿Por qué? Porque sí, me frustro cuando no me salen las cosas bien. ¿Con qué frecuencia? ¿Con qué frecuencia lo haces? Porque en algún momento dado, si es constante, ¿qué sucede? Que no me doy el chance a equivocarme, que no me doy ese chance de ser más relajado. Y nuevamente, ¿qué pasa si me doy esa oportunidad? Cada uno, ¿qué sentimientos nos genera
esto que estamos mencionando, esta parte, por ejemplo, me frustro cuando las cosas no me salen bien. ¿Qué hay ahí? Ajá, ¿qué sentimientos surgen? Y por supuesto, ¿qué necesidad es la que está ahí latente? ¿Qué necesito hacer? Y en siguiente diapositiva. Llegamos a este punto. ¿Qué necesitas? Les pregunté al principio, les pregunto ahora, ¿qué necesitas? ¿Qué cambia en su respuesta? ¿Qué contestan en este momento? ¿Qué necesitas? Sentir más. ¿Sentir más? Bien. ¿Alguien más? Darme la oportunidad de equivocarme y no ser tan dura conmigo. Darte la oportunidad de equivocarte. Genial, eso se oye humano. ¿Alguien más? Ser más relajada, ser más libre, permitirme. ¿Cómo? Evolucionar. Conocerme. Dejar fluir más. Dejar fluir más. Sí. Y ese dejar fluir más los hace justamente sentir. Las emociones son parte del ser humano. Sentirlas nos hace estar vivos. A veces unas más agradables, a veces otras más desagradables, pero nos indican que estamos vivos. Y entonces, emprendedores, queremos vivir, queremos construir para los demás también, porque la empresa que en algún momento ustedes pretenden, ya sea crear o en la empresa en donde están, con equipos de trabajo, queremos contribuir también con algo. Afecto, perdonar y estar más en contacto con mi yo interior. De acuerdo. Bien, entonces cambia esta parte de qué necesitas. Siguiente diapositiva. Y si somos capaces de reconocer nuestras necesidades, ¡bravo! Porque entonces podemos satisfacerlas. Si reconozco mis necesidades, puedo satisfacerlas. Puedo entonces tomar acción. Y si quiero ir del punto A al punto B o al punto C a cualquier punto, necesito una acción. Necesito tomar acción. La pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Para dónde te mueves? ¿Qué haces? Y ojo, aquí no me refiero solamente hablando, por ejemplo, de una cuestión laboral, no me refiero nunca, ¿sabes qué? Ve y renuncia y muévete de este de trabajo a este otro, porque cada uno sabrá. Y habrá muchas ocasiones en que no es la cuestión de voy y me retiro de mi trabajo y renuncio y me voy. A veces la cuestión es hablar lo que necesito expresar. Y a veces, casos que nos hemos encontrado, pues no sabía que eso era lo que deseabas. No me imaginé que quisieras el puesto de gerencia. Sí, nunca lo había dicho. Entonces, muchas veces no es la otra persona, es qué estoy haciendo. Por eso es reconocer necesidades y tomar acción. Es aquí entonces donde digo, no somos árboles, nos podemos mover. Y mover significa justamente desde esta parte de fluir. Y si empiezo a fluir, ya estoy haciendo movimiento. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, entonces esta decisión, que bien puede ser constructiva
o destructiva. Destructiva, la insatisfactoria, la que viene por el camino de los sentimientos y las necesidades falsas. Por este camino es por el camino que no queremos irnos, sino queremos reconocer nuestros sentimientos y emociones para llegar a una decisión constructiva, una decisión satisfactoria. ¿Satisfactoria por qué? Porque va directa a mis necesidades, que sea coherente. Y entonces aquí hablamos justamente de esta coherencia. Siento, pienso y hago lo mismo. Lo que estoy necesitando me lleva justamente a pensar de manera adecuada para hacer lo adecuado. Tengo hambre. Pensemos en este ejemplo tan sencillo. Tengo hambre. ¿Qué vas a hacer? Comer. No hay nada preparado. Pero puedo preparar. Y las 1000 cosas que se puedan hacer o las circunstancias para cada uno, por supuesto. Pero entonces, tengo hambre y satisfago mi necesidad de hambre. Esto me lleva a ser creativo. Esta decisión por este camino es creativa. Y esto significa que no solamente tengo un camino, que puedo ver más de una alternativa, que no me quedé ya solamente con el hecho de que tenía que ser por este lado, sino soy capaz de ver más alternativas, de ver que sí se puede hacer. Y a partir de aquí tenemos esta recreación, el reconstruirnos, el crearnos y recrearnos como tal, así como el título de la ponencia, recréate. Hoy tienes la capacidad entonces de recrearte tú. ¿Cómo quieres hacerlo? Con todo este recorrido emocional, ¿qué necesitas satisfacer? ¿Qué necesitas hacer? Siguiente diapositiva, por favor. Las personas inteligentemente emocionales, o la persona inteligentemente emocional, convive con todas sus emociones. Con todas sus emociones. Esto es bien interesante. La persona inteligentemente emocional convive con todas sus emociones. Sí, soy capaz de ser feliz. Sí, soy capaz de reconocer la tristeza. Sí, soy capaz también de tener en algún momento miedo. Y otra vez, el miedo no significa que no puedo hacer las cosas. Al contrario, me indica que puedo en algún momento detenerme para protegerme de algo si es necesario. Me implica también que puedo moverme, que si algo le estoy teniendo miedo, saber qué es y que puedo hacer también frente. Entonces las personas emocionales viven de esta manera más plenas. Porque reconocemos justamente toda esta parte de emociones. Y si vives cada vez más pleno, te encuentras cada vez más en armonía. Dando oportunidad a la expresión
de esos sentimientos, que no se queden atorados. Estoy enojado, te puedo decir lo que estoy en lo que me molesta. Puedo esperarme, soy asertivo para no decirte en este momento, para decirte después. Puedo expresar mi enojo y darme cuenta también que eso es algo que en algún momento dado no está dentro de mi control y que a mí no me pertenece. Que la otra persona sea de esa forma, eso no es mío. A mí me da coraje, sí, pero no es mío, entonces es de la otra persona. Por eso es este recorrido, para decir qué estoy sintiendo yo, no qué está sintiendo la otra persona. ¿Puedo convivir con la otra persona? Sí, pero qué estoy sintiendo yo. ¿Dudas, comentarios, preguntas? Pues yo quiero agradecer el curso, la verdad es que me gustó bastante y saqué como muchas cuestiones muy importantes que me van a servir. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes. ¿Alguna otra pregunta, algún comentario? Sí, definitivamente, y podemos seguir avanzando. Hay muchísimo en esta cuestión de emociones, de sentimientos, definitivamente. La parte importante en estas 2 horas, bueno, que pudiéramos tener ese bosquejo, ese camino del proceso emocional, de tal manera que podamos reconocer nuestras emociones. ¿En alguien más? Bien, si no hay más preguntas, la siguiente diapositiva, por favor, Paulina. En esta siguiente diapositiva, así de manera muy breve, en una palabra, una frase corta, ¿con qué te quedas? ¿Qué te llevas para cerrar? Aprender a conocerse uno mismo. Bien. La importancia de sentir cualquier tipo de emoción, no importa, o no darles el rango de positivas a negativas, sino que todas son importantes para nuestro desarrollo. Vivir, todas son importantes efectivamente, y si no es agradable la emoción que estoy sintiendo, ¿a qué me lleva? A revisar qué es lo que necesito. Sí, efectivamente, conocerme yo mismo y aceptar a las otras personas, primero yo, sí, por supuesto. Bien. Es difícil afrontarse con uno mismo, es una de las tareas en algún momento más difíciles, por supuesto, pero la más grata al final. Y en algún momento dado, por eso esta parte, por eso estas pláticas, Paulina, muchísimas gracias, porque justamente la intención de Paulina, como dice aquí, difícil afrontarse uno mismo, sí. Por eso esta mirada de Paulina de poner al alcance estas pláticas, porque al final del día es esto, no estamos solos. Y hay personas alrededor con las que podemos contar, con las que podemos en un momento dado apoyarnos. La palabra que me llevo es gracias. Gracias. Pues yo les agradezco muchísimo a ustedes este tiempo, estas 2 horas se pasaron rapidísimo. Y que podamos obviamente seguir profundizando, y la idea es en cada uno de nosotros. Estamos abiertos completamente, no se queda hasta aquí. Si hay alguna pregunta, un comentario adicional y necesitamos profundizar en algo, pues estamos completamente abiertos. Les agradezco infinitamente. Muchísimas gracias a todos por haber estado aquí el día de hoy. Y solamente les dejo una pequeña frase de Platón. Una vida no merece vivirse si no se reflexiona. No podemos vivir una vida sin examinarnos. Eso es lo que realmente decía Platón. Entonces necesitamos adentrarnos en nosotros mismos y poder conocernos más. Muchísimas gracias por esta noche. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Muchísimas gracias a todos por haber estado el día de hoy presentes. Sientan lo que sienten. Y ahora a sentir otras cosas.